campo, identidad, ecosistema, comunidad, ciencia, agricultura, especies, conservación. Esto es Echoes of Climate Change. Reflexiones, análisis e indagaciones sobre conocimientos y acciones de las comunidades rurales en el escenario del cambio climático de costa a cordillera. Echoes of Climate Change. Hola, es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este episodio 12 de Echoes of Climate Change. Esta vez estaremos intercalando ideas con Andrea Casals y Sofía Rosa Rivero, investigadora asociada e investigadora postdoctoral respectivamente de Echoes of Climate Change, y con el impulso de conocer qué papel juega para las personas dar cuenta narrativa o poéticamente de las interacciones, emociones y reflexiones con y sobre la biodiversidad, de cara a la crisis medioambiental y la adaptación a esta. Siendo así, Andrea podría orientarnos diciéndonos por qué podría ser importante conocer la manera en que las personas damos cuenta de, por ejemplo, alteraciones climáticas o en la biodiversidad. O incluso, ¿por qué son importantes las narraciones sobre la crisis climática? Existe evidencia de que compartir las emociones asociadas a la vulnerabilidad climática y a la percepción de riesgo, producto de la experiencia e incluso de la información o sobreinformación que se puede tener, produce justamente lo que ya hablaba de la ecoansiedad o la ansiedad climática, pero a la vez existe evidencia que compartir colectivamente dichas experiencias alivia y a la vez se van generando y fortaleciendo estos lazos para tomar acción de mitigación, aunque sean pequeños pasos. Hay una científica feminista norteamericana, Donna Haraway, que dice que contar historias es pensar juntos, como juntarse a pensar, pero en esta forma de contar como relatos, ¿no? Entonces la teoría del storytelling o en la narración oral es algo que está también en la humanidad entera. En todas las culturas han habido esta práctica ancestral mucho antes de la escritura, de sentarse a contar las historias y las escribimos o las registramos o las grabamos para que no se pierdan. También sabemos que cada vez que se sienta alguien nuevo a contar la historia, la va cambiando, cambia de acuerdo al entorno, de acuerdo a la audiencia y también en la imaginación, ¿no? Ahí va cambiando. Pero por otro lado también hay otra teórica que me gusta mucho que es Ursula Le Guin, que fue escritora de ficción, de ciencia ficción y de fantasía, pero también de mucho ensayo, y basada en una teoría de una antropóloga sobre la teoría como de la evolución. Ella habla de la teoría de la evolución de la narrativa y le llama la teoría de la bolsa, the carrier bag theory en inglés. La teoría de la bolsa para transportar. Y dice, bueno, si la primera, de acuerdo a Fisher, la antropóloga, si pensamos que la primera herramienta de los seres humanos fue un cuenco, un canasto, un contenedor, y no una lanza y una flecha, ¿no? Porque necesitábamos, antes que ir a cazar al mamut, necesitábamos, no sé, recolectar agua para empezar y recolectar semillas, etcétera, ¿no? Frutos, etcétera, y en algún lugar hay que acarrearlos, guardarlos, etcétera. Entonces dice, bueno, si pudiéramos pensar o imaginarnos otra forma de contar historias y no esta historia lineal del héroe que va y mata al mamut y ¿no? Como la típica historia, sino más bien historias más circulares, más rizomáticas, más entramadas, más en redes. Si una narración puede verse como un recipiente colector de emociones y experiencias sobre la biodiversidad, y a propósito de otras formas de dar cuentas de ellas, tal vez podrías contarnos, Sofía, sobre tu trabajo con el acervo de poesía campesina del Maule que está en la Biblioteca Nacional. Y si acaso en lo que has visto has encontrado algo sobre la relación entre prácticas y conocimientos ecobioculturales y cambios ecobiodiversos. Sí, bueno, eso es algo que voy a empezar a descubrir también. Ahora la primera parte de la investigación ha sido, sí, la revisión y registro de este archivo. Revisé más de, sí, como 4.000 documentos
de todo el país, y más o menos me quedó un corpus de unas 400 poemas aproximadamente, solo de la región del Maule. Una vez que los voy a transcribir también, que esa es otra fase, empieza más la fase de revisión, digamos, ecocrítica, que es la metodología específica o ecopoética que emplea, digamos, en el análisis literario de textos con vocación ecológica, que es como una forma que hemos encontrado también de decirle a estos textos que tienen un interés o una importancia para el, digamos, sí, la ecología y la crisis ecológica. Entonces, bueno, ahí ese será como un aspecto de la investigación más literaria en el que mi idea es un poco también contribuir como al catálogo o al índice de especies que está también recopilando parte del equipo Anillos con los bioblitzes que se van a realizar. Y bueno, considerar que la poesía también, de hecho, ya lo puedo afirmar, que aparecen muchísimas especies, aparecen ecosistemas específicos, ríos, bosques designados con sus nombres, ¿verdad? Una relevancia muy importante del entorno y del territorio específico que habita quien escribe el poema. Aprovechemos entonces, Sofía, para que nos cuentes lo que tienes planeado sobre las actividades de campo. Eso va a ser para mí una experiencia muy novedosa y entretenida, pero bueno, de la que tengo también un poco cierto, no sé, temor y no sé bien cómo lo vamos a hacer, pero me siento muy respaldada y apoyada por el equipo, que creo que eso es lo lindo que tienen estos proyectos, ¿verdad? Que aunamos fuerzas más que cada uno, como voy a hacer todo. La idea es que en primer lugar, yo voy a hacer mi propio registro etnográfico poético de las visitas a terreno, y en la parte, digamos, para los bioblitzes vamos a coordinar talleres de narrativa y poesía junto con Andrea Casals, también con Mariana, bueno, y otros investigadores que vamos a poder hacer como estos talleres, y yo creo que eso ya para un poco más avanzado, probablemente para el próximo año, trabajar también con talleres de poesía en escuelas rurales, porque ciertamente, bueno, y vos lo dijiste en un momento, ¿no? Que la poesía parece tan abstracta a veces o algo tan como alejado o se concibe, bueno, para hacer un poema o lo tengo que hacer con rima o lo tengo que hacer difícil, y eso se percibe un poco también como en la enseñanza de la literatura y de la poesía a nivel escolar. Y creo que hacer talleres, por ejemplo, de poesía, donde podamos buscar una voz poética, una forma de representar poéticamente, subjetivamente, estas relaciones complejas que se dan con especies, con nuestro entorno, con la naturaleza en general, creo que eso va a ser de mucha relevancia y sobre todo o sea, aprendizaje para mí, pero también para quienes va a estar dirigido ese taller. Talleres sobre los que también conversamos con Andrea Casals, y a quien recuerdo le pregunté si acaso las actividades de narración serían ante algún tipo de público o no, y qué creía que podían encontrar en las narrativas. Yo me imagino algo más íntimo y más como taller. Quizás eventualmente, claro, se pueda hacer algo más grande, más como, o escribir y plasmarlo de alguna manera y hacer como, no sé, un lanzamiento de textos o quizás terminan siendo más incluso como un podcast puede ser, pero me imagino algo más íntimo, porque me imagino que las personas están afectadas. Entonces, hay que generar también un espacio de intimidad para que puedan salir también esas historias de vulnerabilidad también. Y por otro lado, claro, efectivamente también me imagino que estas historias van a ir
dando lo que decía al comienzo, ¿no? Como hay conocimiento de la localidad, del ambiente en que se vive, que se cultiva, que se trabaja con la tierra, etcétera, que tiene todos estos nombres de lugares en Mapungún, por ejemplo, y no ustedes mismos que están ahí en Curicó, es como cuánta gente que vive en Curicó sabe lo que significa Curicó, ¿no? Y cómo en el fondo esos nombres, esa toponimia nos va dando información sobre ese lugar. Lo mismo sucede con los nombres de las plantas, por ejemplo, en Mapungún, como el pehuen, ¿no? Y entonces hay que prestar atención también en cómo las personas expresan y qué hay detrás de esa elección de palabras, qué información nos está dando esa transmisión. Entonces esos saberes constituyen como el patrimonio intangible que se va transmitiendo también, yo me imagino, en el proyecto interseccionalmente, pero también intergeneracionalmente. Y hay conocimiento ahí que también puede ir dando cuenta, sobre todo si es que uno logra conversar con adultos mayores, un conocimiento que pueda dar cuenta ya de cuánto ha cambiado el territorio o el paisaje ya más intervenido, ¿no? Así como la fotografía o, no sé, los relatos de montañista de Manuel Rojas habla de los glaciares que vio en el Cajón del Maipo, qué sé yo, y hoy día uno dice, no va quedando mucho, ¿no? Entonces ya hay textos que son parte de nuestro patrimonio cultural más canónico, que ya están dando cuenta de un paisaje que ha cambiado. También los relatos de, no sé, si nos vamos más para atrás, de Alonso Valle, de Mariano Latorre, incluso de la misma Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Hay espacios que ellos describen en sus poesías o en sus narraciones que ya no son como ellos los vieron. Pero también que esto contribuye a fortalecer las mismas comunidades en su capacidad de resiliencia y de adaptación al cambio. Hasta ahora hemos revisado las perspectivas de trabajo y reflexión propuestas por Sofía y Andrea, las cuales tienen en común aproximarse a cómo las personas dan cuenta de, en este caso, alteraciones en la biodiversidad o el clima. Tienen así el fin de conocer si los saberes que constituyen el patrimonio eco-bio-agrocultural contienen, recolectan, cargan y transportan conocimiento colectivo sobre el cambio climático en los entornos rurales y sobre respuestas a él. Ahora, y volviendo a una pregunta quizás elemental, ¿por qué puede ser interesante estudiar entonces a las comunidades rurales de o en el Maule? Bueno, creo que en primer lugar tengo dos motivos que son relevantes. En primer lugar, la mayor cantidad de comunidades rurales con las que vamos a trabajar en el proyecto están en el Maule. Son como 9 en total y si no recuerdo mal, 5 son de la región del Maule. Y en segundo lugar, porque según también, digamos, información estadística que hay de parte del gobierno de Chile, en el Maule se concentra el mayor índice de ruralidad del país. Entonces es un buen territorio. Si voy a pensar, bueno, en poesía rural, lo voy a ir a buscar a la región donde tiene, digamos, mayor concentración de ruralidad. Y otro tercer elemento diría también por la tradición poética misma de la región del Maule, que es muy importante, incluso hasta en su escudo aparece un libro, un cuaderno con una pluma, aludiendo a que es tierra de escritores o tierra de poetas. Entonces creo que eso también me da un elemento bastante significativo como para poner a conversar las tradiciones, ¿no? Obviamente que hay una tradición poética relevante con Pablo de Roca, grandes poetas, Pablo Neruda, Winnet de Roca y otros, Estela Corbarán también, bueno, podríamos nombrar varios y varias poetas y escritores del Maule, pero bueno, también pensar cómo dialogan estas tradiciones, ¿no? O sea, una tradición, si se quiere, más letrada, de publicación de libros, de creación poética en comunicación con otras tradiciones como europea, ¿no? O con formas poéticas más convencionales como el soneto.
cómo dialogan con esta otra poesía, que muchas de ellas responde más a elementos de la oralidad que de la escritura, por ejemplo, o que dialoga también la cantidad de odas que he encontrado en el corpus de poemas ya me hace pensar que la oda es una forma poética específica. También la décima, ¿no? Que es propia del canto popular. Sin embargo, aparecen muchísimos poemas escritos en décimas que también ahí está dialogando. Entonces creo que el Maule me permitía como un poco poner estos tres elementos, y creo que a su vez algo que fui descubriendo en conversaciones con los del proyecto Anillos es que la biodiversidad del Maule, en particular el bosque maulino, está muy subrepresentada y subvalorada, es decir, hay muchas especies que todavía no están descritas, es como un ecosistema al que no se le ha prestado atención en los análisis generales que se hacen a nivel del país, de biodiversidad, de ecosistemas. Entonces, bueno, eso sería también, creo yo, una forma de contribuir poéticamente para decir, bueno, si bien tal vez la ciencia no fue acompasando o no ha acompasado tanto la investigación que se merece este ecosistema, la poesía sí ha dado cuenta de la relevancia de ese lugar, que no es solo agricultura, o que la agricultura va a estar inmersa, digamos, también en un ecosistema mayor. Y aquí surge otra pregunta también fundamental, pues subyace a esta línea temática de Echoes of Climate Change, así como al trabajo de Andrea y de Sofía. Y es entonces, ¿cuál es la relación que podría haber entre biodiversidad y diversidad cultural? Una interrogante que, como Andrea nos cuenta, es una que... Bueno, me viene desde cuando leí al filósofo noruego Arne Naes, que es como el fundador de la ecología profunda, entre los, como creo que eran 10 principios de la ecología profunda, donde una de las cosas que propone es que la naturaleza tiene un valor en sí mismo, independiente del uso que le podamos dar los seres humanos, un valor intrínseco. Y otra de las cosas que, bueno, propone otras dos cosas que siempre me han atraído mucho. Uno es que él habla de la biodiversidad y la diversidad cultural, y que en esa diversidad es donde nos vamos a hacer más resilientes al cambio y a la adaptación, que lo vemos en los ambientes más diversos, ¿no? Con mayor biodiversidad se van adaptando mejor y eso es una cosa que siempre me ha cuestionado mucho, me produce mucho como ruido, pero claro, hay recursos limitados, que en el fondo las zonas de biodiversidad a proteger son generalmente las zonas de gran biodiversidad, ¿no? Cuando las zonas de poca biodiversidad son mucho más vulnerables las especies que ahí están, como en el norte de Chile, no sé, donde está la yareta está en un ambiente que no es tan diverso, y entonces es mucho más vulnerable ese territorio, ese entorno, al cambio climático y bueno, también a las barbaridades que podemos hacer los seres humanos. Y entonces Arne Naes propone no solamente que a mayor biodiversidad, mayor diversidad cultural y viceversa, y se potencian, sino que también cada persona, y esto ya es un concepto más como ético, cada ser humano, si pudiéramos desplegar nuestra capacidad de pensamiento crítico, ¿no? Y tomar de verdad decisiones éticas como esa libertad de la que hablaba antes, ¿no? Cada persona debiera desarrollar su propia, comillas, ecosofía. Y de acuerdo a esa ecosofía o esa filosofía ecológica ética, vivir tu vida de acuerdo a ella. Y que entonces, como estamos frente a un problema complejo, no hay una solución para este problema complejo, sino que una multiplicidad probablemente de soluciones que se complementen e incluso quizás a veces se contradigan para resolver el problema. Y entonces si cada persona o al menos cada comunidad puede tener su visión ecosófica, va a ir aportando una posible forma de mitigar, mejorar, cambiar, regenerar, etcétera.
Entonces, quizás ahora, Sofía, podrías contarnos si en tus materiales de investigación has encontrado indicios de algo parecido a una ecosofía rural, o al menos pistas sobre cómo las personas piensan sobre sus territorios y las maneras de enfrentar el cambio ecobioambiental. Mi primera intuición creo que tenía previo al inicio de la revisión del archivo es que iba a aparecer mucha biodiversidad y creo que de hecho el mismo archivo me ha sorprendido a mí misma. Pensé que me iba a encontrar tal vez con un poco de prejuicio, con más poemas, no sé, de amor o de desamor, que eso también es muy fuerte, por ejemplo, en el canto popular, y sin embargo, en la poesía podría decir que, no sé, de todos los poemas que he visto, algunos más rápidos que otros, pero en general, la gran mayoría están centrados en la vida de campo, ¿no? En lo que significa vivir en el campo, ser campesino, cultivar la tierra, tanto personajes relevantes para la vida del campo, tipos sociales, así como la naturaleza, un arraigo muy fuerte en el territorio, que eso creo que también va a ser otra contribución relevante que voy a poder hacer con la noción un poco de geonarrativas, porque los poemas, a pesar de que podemos creer que son muy abstractos, están muy arraigados en el territorio, nombrando los ríos, nombrando la geografía, el entorno, de manera muy específica, ¿no? No aparece el árbol, sino que aparece la especie, no aparece las aves, sino que aparece una especie de aves. Me ha llamado muchísimo la atención y creo que eso puede ser otra línea de investigación relevante en la que también tengo interés de colaborar con otros investigadores. Muchos poemas son recetas. Entonces eso, bueno, primero que me encantó de por sí, tengo receta de charquicán, receta de pastel de choclo, recetas de ensalada, recetas de pan amasado, recetas de sopaipillas, todo eso hecho poemas. Entonces me ha hecho preguntarme, bueno, ¿no será también así como en otras culturas y tradiciones existe una forma específica de transmitir estos saberes, ¿no? Culinarios, pero que también tienen que ver con el ecosistema que nos rodea, lo que tenemos disponible? Pienso, bueno, puede ser que sea algo propio de la ruralidad de Chile transmitir recetas o este saber del saber hacer de la cocina a través de poesía, por ejemplo, ¿no? Y bueno, más para el trabajo con las comunidades, realmente eh, dicen, Chile, país de poetas, ¿no? Eso es como algo que se suele decir acá. Bueno, hay dos premios Nobel de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, que fueron poetas, además de escritores en general, pero creo que ese Chile, país de poetas, mi intuición ahora es que es mucho más profundo y más amplio de lo que creíamos, ¿no? Es decir, que la poesía o lo que a mí me gustaría un poco tratar de descubrir es que la poesía rural está estrechamente vinculada con las prácticas ecoculturales, es decir, al punto y es una de las preguntas que me voy a hacer a lo largo de la investigación, es si la poesía podría considerarse, ¿no? Una práctica ecocultural y por lo tanto ser un elemento que favorece también la resiliencia, ¿no? Pensar la poesía, digamos, como transmisora de conocimientos, como transmisora de saberes también, para formar lazos más fuertes en la comunidad, para traspasar saberes entre generaciones, para adaptarnos también a los cambios, a las transformaciones, ¿no? Porque en el poema también se puede expresar lo que esos cambios nos provocan, lo que esas transformaciones provocan a nivel subjetivo, cómo nos transformamos nosotros a medida que vamos viendo que se transforma nuestro entorno. Bueno, mi afán un poco creo que va por ahí, ¿no? Mi objetivo último es pensar que esta práctica artística, estética, no está alejada de la tierra, de hecho está muy conectada. Y hay uno de los poemas que encontré, tiene un verso, dos versos que me parecen hermosos y muy significativos para esto, que dice que brote el poema como brota la tierra.
creo que son unos versos que de alguna manera resumen esa idea de, bueno, producir, estar en contacto con la naturaleza, no es muy diferente, o la poesía va a surgir también ahí cuando estamos como en ese trabajo y estamos también pensándonos en el territorio. Para hacer el cierre de este episodio, dejemos rondando ideas como la importancia de conocer lo que ya podemos llamar entonces las ecosofías de las comunidades rurales, o como que en las formas de dar cuenta de las interacciones con la biodiversidad también sirven a las personas para pensar sobre sus territorios, es decir, elaborar conocimientos sobre vínculos entre emoción, modos humanos de vida y biodiversidad. Como hemos conocido también a lo largo de esta serie de conversaciones, en las interacciones y los conocimientos de las comunidades con la biodiversidad de sus entornos, hay claves para la resiliencia bioecocultural. Antes de despedirnos, agradecemos haber escuchado este y los otros episodios de Echoes of Climate Change. Y van agradecimientos especiales esta vez a Sofía y Andrea por compartirnos intuiciones, interpretaciones, indagaciones y hallazgos. Mi nombre es Antonio Tobón Restrepo y me despido agradeciendo, como siempre, e invitándoles a seguir las actividades y hallazgos de Echoes of Climate Change en la página echosofclimatechange.cl y otras actualizaciones siguiendo a @Echoes of Climate Change en Facebook e Instagram. Y nos encontramos en una próxima. Echoes of Climate Change hace parte de las actividades interdisciplinarias de divulgación e investigación del proyecto Biodiversidad de Costa a Montaña, un estudio socioambiental de las comunidades rurales, prácticas ecoculturales en un escenario de cambio climático. Un proyecto Anillos de Investigación en Áreas Temáticas Especiales financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, realizado por investigadoras e investigadores de la Universidad Católica del Maule, la Universidad de Concepción y la Universidad Finisterra.